Hola, ya estamos con el segundo vídeo sobre tablas dinámicas. Vamos a profundizar un poco más en el funcionamiento de estas tablas. Vamos a empezar cogiendo este rango de datos, igual que en el ejemplo anterior, y le vamos a decir insertar tabla dinámica. Bueno, primera cosa que vamos a ver en este segundo vídeo es la siguiente. Las tablas dinámicas, como ya he comentado, son una herramienta que permite analizar una gran cantidad de datos. En la mayoría de los casos es posible que nuestros datos estén ya creados en alguna hoja de cálculo, como es este el caso, pero también podría ser que nosotros quisiésemos analizar datos provenientes de, por ejemplo, una base de datos que estuviese en otra ubicación. Podría ser en un servidor, podría ser en otro ordenador, etcétera. ¿Cómo haríamos en ese caso? En ese caso, lo que tendríamos que elegir, en lugar de seleccionar la tabla o rango que tengamos a mano, elegiríamos la opción de utilizar una fuente de datos externa y a partir de aquí, eligiendo la conexión, pues nos iríamos o bien a una base de datos que tengamos en nuestro ordenador con, por ejemplo, Access, podríamos usar herramientas que tiene el propio sistema para buscarlas en el ordenador o a través de las conexiones que se pueden encontrar dentro de nuestra red. Podría ser dentro de archivos conectados en Internet, en un servidor, etcétera. Todo esto sería ya, como digo, a través de una conexión externa, pero es una de las grandes virtudes que tienen las tablas dinámicas, puesto que me permiten hacer esa conexión, incluso trabajar en tiempo real con los datos. Es decir, estar recibiendo esa información de un sitio que se está actualizando constantemente y a partir de ahí yo hacer esos análisis. En ese caso recuerdo que cuando se hacen las tablas dinámicas, si yo quiero tener esa actualización de datos, tengo que estar continuamente actualizando, puesto que las tablas dinámicas no se actualizan de una manera automática como el resto de operaciones en Excel. Pero bueno, vamos a seguir con este ejemplo y vamos a ver unas cuantas opciones hoy nuevas. Vamos a decirle que queremos crearnos la tabla dinámica de estos datos. Perdón, habíamos elegido mal el rango, ahora sí. Y bueno, en el primer vídeo hemos visto cómo, por ejemplo, yo podría hacer una tabla dinámica eligiendo el departamento aquí, el cargo aquí y, por ejemplo, el sueldo aquí. Vamos a ponerle en el formato de sueldo la configuración de número poniéndole moneda para que se vea mejor y aceptamos. Vamos a suponer que a la vez que yo quiero ver la suma de sueldos de estas delegaciones con estos departamentos o estos cargos, quiero ver también el promedio del sueldo. En ese caso, lo único que tengo que hacer es volver a arrastrar el campo cargo a donde pone el cuadro o el grupo de valores. He cogido cargo, era sueldo, perdón, ahí. Y como vemos, aparece dos veces el mismo dato, pero en el segundo, en lugar de decirle suma de sueldo, donde pone configuración del campo de valor, aquí me voy a encontrar unas cuantas operaciones más aparte de la suma. Y en este caso voy a elegir promedio. También voy a poner ya el formato numérico de moneda para que salga bien. Acepto. Volvemos a aceptar. Y entonces ahora nos encontramos con la suma del sueldo y el promedio del sueldo, tanto por departamento como por cargo. En este caso, al final tendremos la suma del total de sueldo y el promedio de sueldos. Todo ello referido siempre a los totales, tanto por fila como por columna. Recuerdo que podemos evitarnos esos totales, si queremos, yéndonos a la pestaña Diseño, y aquí donde tenemos totales generales, decirle, por ejemplo, que lo queremos desactivar o que solamente queremos para filas, en cuyo caso solamente nos aparecerán esos totales en ese lugar. Vamos a activarlo otra vez para todo. Podríamos incluir, es decir, en lugar de sacar el promedio, lo retiramos y queremos sacar el valor máximo. Bueno, pues en ese caso volvemos a incluir el campo sueldo, lo arrastramos aquí y en lugar de suma de sueldo 2, pinchamos en el desplegable y donde pone configuración de campo de valor, elegimos máximo.
Ponemos también el formato numérico de moneda y aceptamos. Y así podré saber cuál es el máximo de sueldos dependiendo de la delegación, o en este caso el cargo y el departamento, cosa que podemos cambiar, como hemos dicho, siempre que queramos. Si ahora, por ejemplo, quiero incluir la delegación como filtro de informe, podría arrastrarlo aquí y elegir la delegación en este desplegable para ver solamente una de ellas, por ejemplo, centro, y que desapareciesen todas las demás. Si quiero quitar los totales, pues me volveré aquí al diseño, le diré que no quiero totales y solamente estaré viendo la suma de sueldos con el máximo. En este caso, por departamento y por cargo, o si quito cargo y arrastro aquí el delegación, que la teníamos como filtro, podremos verlo de todas ellas. Le podemos aplicar un diseño, un estilo, para que quede más atractiva o más aparente, y ahí lo tendríamos. Vamos a tratar ahora con una segunda tabla dinámica y vamos a ver otra serie de operaciones. En este caso, aquí tengo unos datos sobre unas hipotéticas pruebas deportivas de diferentes deportistas con país y prueba. Vamos a seleccionar el rango, nos vamos a insertar tabla dinámica, aceptamos y vamos a coger, por ejemplo, país, los llevamos a columnas, por ejemplo, prueba nos la llevamos a las filas y puntos nos los llevamos a valores. Con lo cual, tengo la suma de los puntos dependiendo de la prueba y dependiendo del país. Pero si quisiéramos saber qué porcentaje representan esos totales de puntos con respecto al total general o con respecto a los puntos obtenidos en cada una de las pruebas, pues también podemos hacerlo. Vamos a coger en ese caso, volvemos a arrastrar el campo puntos a donde pone valores. Por defecto, Excel vuelve a hacer la suma, pero nosotros desplegamos aquí, elegimos configuración de campo de valor. Esto ya hemos visto antes, que podría elegir promedio, podría elegir el máximo, el mínimo. Hay una serie de operaciones o de fórmulas que yo puedo aplicar, pero aquí lo que interesa es irnos a esta pestaña donde pone mostrar valores como. Elijo esta opción y le digo, quiero, en este caso, la suma de puntos, mostrarlo como tanto por ciento del total general. Le digo que en el formato de número, en este caso me lo muestre en formato porcentaje, ya me lo está mostrando, le voy a poner solamente un decimal, acepto, vuelvo a aceptar, y ahora estoy viendo que la suma de puntos de cada país, los que representan sobre su total general. Es decir, en este caso, bicicleta son 25 puntos que representan un 22%, esto un 6,3%, etcétera, porque lo he elegido sobre el total general, sobre este 100% que tenemos aquí, que podemos desplazar esto un poquito para que se vea, y estoy viendo qué puntos, la suma de estos porcentajes, representan el 100%. Vamos a ver ahora un ejemplo en el cual no quiero que salga el porcentaje sobre el total general, sino, por ejemplo, sobre un determinado valor, o bien las columnas o bien las filas. Vuelvo a configuración de campo de valor, me voy otra vez a mostrar valores como, y en lugar de decirle el tanto por ciento del total general, le voy a decir que sea sobre el tanto por ciento de las filas. De esa manera, yo sabré qué porcentaje representan estos puntos sobre el total de puntos que ha obtenido cada país, en este caso en la prueba de bicicleta, en la prueba de carrera o en la prueba de natación. Y podríamos hacerlo también, en lugar del total sobre filas, vamos a hacerlo ahora sobre el total de columnas. Y aquí elegimos total de columnas, aceptamos, y ahora nos lo está calculando sobre el total de este 100% representando a cada uno de los países. En este caso, estos datos representarían los datos de España, estos serían los de Francia, estos los de Inglaterra, con su suma de puntos y el porcentaje de cada uno de los puntos obtenidos sobre el total que ha obtenido ese país.
¿Y podríamos tener los dos? Pues también podríamos coger ahora, volver a arrastrar el campo puntos aquí, volver a pinchar en este desplegable y decirle que lo quiero ver sobre el total de columnas. Aceptaría, y en este caso estamos viendo lo que representan, por un lado, el total de puntos sobre el total de filas y el total de columnas. En cualquier caso, esa información la puedo estar viendo a la vez o solamente una de ellas. Podríamos también, vamos a quitarnos ahora valores de aquí, hacer, por ejemplo, que ya que tenemos el dato del deportista, poderlo arrastrar, por ejemplo, al etiquetado de filas. Y en este caso estoy viendo qué puntuación ha obtenido cada uno de los deportistas, dependiendo del país y de la prueba, y le vamos a añadir un porcentaje sobre el total general. Pues arrastramos puntos otra vez a valores y esta segunda suma configuramos para que represente el tanto por ciento sobre el total general. Aceptamos y aquí tengo ya toda la información indicando claramente cuántos puntos ha obtenido cada uno de los deportistas en cada una de las pruebas y qué porcentaje representa sobre el total general. Como vemos, la configuración de las tablas dinámicas es o puede ser tan compleja como nuestras necesidades. Es decir, habrá veces que una gran cantidad de datos supondrán una gran cantidad de información y es cuestión nuestra el saberlos organizar para que sea más sencillo. Si vemos que la información obtenida aquí es excesivamente compleja o confusa, siempre podemos optar por coger uno de los datos, en este caso, por ejemplo, deportista, llevárnoslo al filtro de informe y así aquí poder elegir un solo deportista de los que haya y ver solamente sus datos. O coger varios de ellos y decirle que queremos los datos de estos tres, aceptamos y solamente veríamos los de esos tres elegidos. Para quitarlo, tan sencillo como pinchar y arrastrar a la parte superior. Y aquí lo mismo, si no queremos ver ya tanta información, nos lo quitamos y lo dejamos así. Podríamos aún hacer algún par de ajustes más dentro de la tabla dinámica. Vamos a dejarlo un poco más sencillo, por ejemplo así. Vamos a incluir también deportista en la etiqueta de las filas. Todos estos datos se puede hacer que se ordenen de una manera sencilla. Si, por ejemplo, nos interesa en algún momento ordenarlos ascendente o descendentemente, simplemente tenemos que venir aquí dentro de la pestaña Diseño y elegir Ordenar y elegir si queremos de una forma ascendente o descendente para que esos datos se ordenen, ¿vale? Por el campo que queramos nos lo va a ordenar manteniendo, por supuesto, la coherencia. Y luego también podemos hacer una segmentación de datos. Por ejemplo, vamos ahora a quitar la parte de prueba de aquí. Nos quedamos solamente con el nombre del deportista y el país. Y tenemos aquí un botón que se llama Insertar segmentación de datos, que permite de una manera sencilla elegir un campo o varios de los cuales queremos mostrar esa segmentación. Vamos a elegir prueba, que es el que no tenemos aquí. Aceptamos y nos aparece este pequeño cuadro para que lo podamos usar como patrón de filtro, diciéndole que queremos ver solamente los campos de los puntos de bicicleta, los de carrera o los de natación. Pinchando aquí se desactiva el filtro y podemos ver otra vez los datos reales. Podemos quitar este grupo prueba, añadir otra segmentación de datos. Por ejemplo, en este caso vamos a coger deportista, aunque lo tengamos ahí, aceptamos y en este caso aparecen marcados los que ahora tenemos. Podemos quitar a uno de ellos, dejar solamente uno, otro u otro, para que veamos la información pues más resumida. Quitando el filtro, vuelven a aparecer todos y pinchando aquí lo que podemos quitar. Y por último, vamos a ver una última opción en la cual podemos meter deportista y prueba y nos aparecerían
los dos bloques de segmentación para elegir el que más nos interese. Los vamos a quitar los dos, eliminamos prueba y eliminamos deportista y nos quedamos con esto. Y vamos a probar otra vez a hacer un gráfico. Diríamos, nos vendríamos al menú de opciones, elegiríamos gráfico dinámico. En este caso vamos a coger un gráfico, por ejemplo, de tipo columnas, tridimensional, aceptamos. Volvemos a colocarlo en un sitio donde sea más cómodo de trabajar, por ejemplo, en otra hoja nueva. Y como podemos ver, los datos están aquí representados y volvemos a poder elegir por deportista solamente aquellos que nos interese ver. Y el gráfico se irá adaptando a nuestras necesidades para ver solamente los datos de un país, de un deportista o incluso de una sola prueba si hubiéramos metido el campo de prueba aquí. O, por ejemplo, podría ser así. Al incluirlo, el gráfico se actualiza de una manera dinámica, siempre referido a los datos que teníamos en la tabla inicial, puesto que, como ya he dicho antes, si los datos estuvieran extrayéndose de un sitio que estuviese en continua actualización, no se reflejarían la actualización automática. En ese caso, siempre hay que volver, lo comento como antes, en el botón opciones, a darle a actualizar para que refleje esos cambios. Bueno, esto ha sido un pequeño ejemplo de las tablas dinámicas. El final de las tablas dinámicas no es un poco el que nosotros queramos marcar, porque como podemos ver, hay muchísimas opciones y dependiendo de nuestros datos, la complejidad que tengan y el objetivo final que queramos mostrar, podremos hacer más o menos sencilla esa gestión de las tablas dinámicas. Con esto terminamos el bloque de tablas dinámicas y os espero pronto en el siguiente vídeo para poder seguir descubriendo todas las opciones que tiene Excel.